Bueno, buenas tardes, muchas gracias al Congreso por la invitación. Quiero recalcarles desde ya que mi presentación tiene muchísimos puntos en común con la presentación anterior, con respecto a la forma de diagnosticar la diabetes y la importancia de la obesidad, como va a quedar más que demostrado. Entonces, con respecto a la definición, vamos a pasar de largo porque esto ya fue visto. En cuanto a la importancia de la diabetes gestacional, ¿por qué nos importa hablar de esto actualmente? Es una de las patologías médicas que más frecuentemente complica el embarazo. Pero además la incidencia de esta patología, como recién ya vimos, está aumentando debido al dramático contexto de la pandemia de obesidad que se está produciendo en el mundo. Una pandemia que ya fue definida por la Organización Mundial de la Salud, que puso en alerta de esto, así como de diabetes de tipo 2 que también acompaña a esta pandemia. Esto se da tanto en los países desarrollados como en vías de desarrollo. Ya está visto, por ejemplo, que en Estados Unidos la tasa de obesidad puede alcanzar hasta el 31% de la población, y en lugares como México alcanza el 24%. Bueno, un poco sobre el diagnóstico. Nosotros en nuestro país nos adherimos a las pautas propuestas por el estudio JAPO, ¿tá? Este estudio, no voy a aburrir con esto, es un estudio que nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque es un estudio de buena calidad, es prospectivo, observacional, doble ciego y multicéntrico, se desarrolló en 15 centros en 9 países, por lo tanto, la cohorte, que era de más de 23.000 mujeres, era una cohorte heterogénea, de mujeres no diabéticas, pero además era multinacional, multicultural y étnicamente diversa, por lo que nos pareció que era posiblemente aplicable a nuestro país. En ese estudio, como ya hablaron anteriormente, se hace a las mujeres embarazadas hacer una prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos entre las 24 y las 28 semanas y se valoró la incidencia de diversos resultados primarios que querían investigar. Sobre todo nos interesa el peso al nacer, o sea, los grandes para la edad gestacional, con un peso por encima del percentil 90 para la edad gestacional, la incidencia de cesáreas, la incidencia de hipoglicemia neonatal y el péptido C en sangre de cordón. Este péptido C es una molécula que se secreta de forma equimolar con la insulina y nos habla de que el feto puede llegar a tener hiperinsulinemia. Con respecto a los resultados, entonces, se dividieron en diferentes categorías a las mujeres, 7 categorías distintas, y se demostró que siempre, a nivel mayor de glicemia materna, siempre se encontraban mayores resultados adversos, tanto perinatales como maternos. Esto ocurría incluso con valores de glicemia que eran considerados normales antes en el embarazo. Entonces, ¿qué propone este estudio? La realización de la PTOG con 75 gramos de glucosa de forma universal a todas las mujeres, y el diagnóstico sería con solamente uno de los siguientes valores: una glicemia en ayuno mayor o igual a 0,92, una glicemia a la hora mayor o igual a 180 o a las 2 horas postcarga de 1,53. Este estudio fue, por supuesto, muy discutido. Incluso en la Asociación Internacional de Estudio para la Diabetes y Embarazo se hizo un workshop en el 2008 con 50 especialistas en el tema y decidieron de que podían ser aceptados estos puntos de corte para el diagnóstico de diabetes. Algunas asociaciones lo aceptaron, como la Asociación Mundial de la Salud, la Asociación Americana de la Diabetes, algunos otros países, otros lo rechazaron, como el American College, el NIH, y otros que están en proceso de decisión pendiente, como por ejemplo la FIGO. Nosotros en el Uruguay nos apañamos bajo este diagnóstico. Obviamente que esto significó un aumento en la cantidad de mujeres a las que le hacíamos el diagnóstico de diabetes, lo que sí aumenta la tasa de sensibilidad, perdiendo un poco de especificidad con respecto al diagnóstico, pero además tenemos que, lo que se hace hincapié es que la mayoría de las mujeres a las que hacemos el diagnóstico mejoran con cambios en el estilo de vida y dieta que no solo van a servir para el momento del embarazo, sino que para el futuro de la vida. Entonces, ya sabemos que la diabetes se asocia a un incremento en la mortalidad, mortalidad perinatal y morbilidad materna. En la materna ya hablamos algo, entonces pasamos directamente a lo fetal. Las complicaciones se han descrito en corto plazo y largo plazo. Las complicaciones a corto plazo son aquellas que se dan en la vida intrauterina
y en la vida neonatal, pero se han descrito múltiples complicaciones a largo plazo, que son aquellas que se dan en la vida adulta del hijo de madre diabética. Ya en 1980, Baker y colaboradores propusieron que la mayor causa de enfermedades metabólicas y cardiovasculares del mundo tienen origen en el desarrollo temprano, o sea, en la vida intrauterina. Y que además estas son las principales causas de mortalidad en el mundo. Por tanto, esto nos coloca a los obstetras y a los pediatras en un lugar crucial en este contexto epidemiológico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad, y estamos en un momento crítico, de poder incidir positivamente sobre este resultado. En cuanto a las implicancias a largo plazo, es conocido que ser hijo de madre diabética aumenta en la vida adulta el riesgo de obesidad y de diabetes de tipo 2. Múltiples estudios ya lo han demostrado y se sabe que aumenta la prevalencia de diabetes de tipo 2 en adultos que fueron expuestos a diabetes materna y obesidad, y este incremento va entre el 4.7% hasta 47%. El índice de masa corporal de hijos de madre diabética aumenta 2,6 kilogramos por metro cuadrado más que los que no fueron hijos de madre diabética. Y el 9,7% de los adolescentes obesos son hijos de madre diabética comparados con los que no lo fueron. Así también las enfermedades cardiovasculares y renales aumentan en los hijos de madre diabética. Ya en el recién nacido de hijos de madre diabética tienen un peor perfil de riesgo cardiovascular, ya que tienen mayor presión arterial sistólica, mayor pérdida de albúmina en orina. Y en cuanto al grande para la edad gestacional, que son aquellos efectos con un peso por encima del percentil 90 para la edad gestacional, sabemos que el peso mayor o igual a 4.000 gramos aumenta por 2 el riesgo de obesidad en la vida adulta, y que ser solamente grande para la edad gestacional lo aumenta en 2,5 veces. El grande para la edad gestacional, en asociación con diabetes u obesidad materna, aumenta significativamente el riesgo de síndrome metabólico en la vida adulta. Entonces, el planteo es que entregarle un feto de estas características, un recién nacido de estas características, al pediatra es entregar un recién nacido que puede estar potencialmente comprometido en su vida futura. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, aumenta el riesgo de obesidad, de ovario poliquístico y de hiperlipidemia. Entonces, una vez más, nosotros los obstetras y los pediatras estamos en un lugar crucial para intentar evitar que esto siga sucediendo y aumente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para controlar a la embarazada diabética? Obviamente que aquellas diabéticas pregestacionales tenemos que hacer un correcto tratamiento para evitar estas complicaciones, pero cómo controlarlas es lo que nos atañe. Entonces, fundamental, así como no existe un consenso todavía para hacer el diagnóstico de diabetes, tampoco hay consensos para el seguimiento adecuado de diabéticas pregestacionales y gestacionales. Incluso en diferentes pautas en organismos internacionales, así como la CLINIC, la CEGO, la FIGO, diferentes organismos, tienen pautas de control diferentes para la diabetes gestacional. Lo que sí está claro es que el control debe ser más riguroso en aquellos embarazos complicados con diabetes y mal control metabólico. Ese es el común denominador de todos. Entonces, para conocer cómo debemos controlar el embarazo, debemos saber que el hijo de madre diabética sufre consecuencias a causa de la enfermedad materna. Según el momento en que aparezcan, se habla de embriopatía diabética, que es la que provoca aborto y malformaciones congénitas, y fetopatía diabética, que son alteraciones del crecimiento, de la maduración pulmonar, del metabolismo fetal, sufrimiento y muerte fetal. En cuanto a las malformaciones congénitas, es conocido que el riesgo de malformaciones congénitas en la diabetes preexistentes aumenta de 2 a 10 veces más que la población general, e incluso aumenta pero el riesgo de forma leve en la diabetes gestacional. Las malformaciones congénitas que se pueden presentar son el síndrome de regresión causal, que ya Cabero lo presenta en su última presentación en el libro de fetología, de que no se trata de un síndrome patognomónico, sino que es mucho más frecuente que en otras patologías, pero sí se presenta de forma frecuente. Dentro de las más frecuentes, las cardiopatías congénitas, defectos del sistema nervioso central, anomalías esqueléticas, malformaciones gastrointestinales y anomalías del tracto genitourinario. ¿Cómo vamos a hacer la valoración entonces de esto? Es fundamental la realización de una ecografía morfoestructural precoz entre las 11 y las 13 semanas más 6 días,
donde se plantea la medición de la translucencia nucal. ¿Por qué? La translucencia nucal anormal nos hace pensar en un aumento del riesgo de defectos del tubo neural, pero además se relaciona con otras malformaciones, incluidas las cardiopatías. Importante destacar, que lo puse acá abajo, que la diabetes no se asocia a mayor riesgo de cromosomopatías. Por lo tanto, el asesoramiento en la embarazada diabética debe ser igual que el resto de la población general. Esta medición de la translucencia nucal debería acompañarse de la medición del flujo en el ductus venoso. ¿Por qué? Porque el riesgo de efectos cardíacos mayores aumenta cuando la translucencia nucal está aumentada. Y midiendo el ductus venoso, aumenta más el riesgo aún si la onda A del ductus es reversa, pero disminuye si la onda A del ductus es normal o está ausente. También debemos realizar, junto con la translucencia nucal, la medición del flujo tricuspidio. ¿Por qué? En efectos con la translucencia nucal aumentada, el riesgo de efectos cardíacos está aumentado, pero aumenta más aún si hay regurgitación tricuspidia y disminuye si el flujo tricuspidio es normal. Continuando con las malformaciones congénitas, es pauta de control también la realización de una ecografía morfoestructural entre las 20 y las 24 semanas. ¿Qué vamos a valorar? Un pliegue de nuca aumentado, que si no fue detectado en el primer trimestre nos hace pensar en cardiopatías, alteraciones morfoestructurales varias, alteraciones del crecimiento, midiendo por supuesto el perímetro abdominal, la presencia de polidramios, hipertrofia placentaria o una arteria umbilical única. Continuando con las malformaciones congénitas, ya referimos que las más importantes, las más frecuentes, son las cardiopatías congénitas. La más frecuente dentro de ellas es la miocardiopatía hipertrófica. Se trata de una cardiomegalia con una hipertrofia del tabique la mayoría de las veces. ¿Tá? Este tipo de cardiopatía puede presentarse tanto en la diabetes pregestacional como en la gestacional, con una frecuencia entre 25 y 75%, sabiendo que en la diabética gestacional es mucho menos frecuente que en la pregestacional. Lo importante también a destacar de esta miocardiopatía hipertrófica es que es reversible entre los 2 y 6 meses de vida. Y un estudio reciente incluso demostró que realizando un buen control glicémico no se previene el 100% de la incidencia de esta patología. ¿Cómo la vamos a controlar entonces? O a pesquisar. Realizando un ecocardiograma fetal. Entre las 24 y las 28 semanas, en la diabética pregestacional, donde esperamos que sean más frecuentes la incidencia de cardiopatías, y si no lo pudimos realizar antes, entre las 28 y las 32 semanas, en la diabetes gestacional, sobre todo en busca a valorar la hipertrofia del tabique interventricular. En cuanto a las implicancias también a corto plazo de la sobrenutrición fetal y macrosomía, como ya valoramos la importancia de detectar esto, sabemos, como dijo el doctor anteriormente, que las condiciones que exponen al feto a un exceso de nutrientes durante la vida intrauterina son la diabetes, la obesidad y la ganancia ponderal excesiva. Estos están estrechamente vinculados y a veces no podemos realmente detectar cuál es el que está incidiendo. Pero sí debemos realizar un correcto diagnóstico de los grandes para la edad gestacional. La prevalencia de los grandes en países desarrollados es entre 5 y 20%, pero está aumentando entre 15 y 25% debido al aumento de la obesidad materna y de la diabetes. Incluso, un estudio prospectivo multicéntrico ya muestra, que es lo que refería el doctor anteriormente, que la excesiva ganancia de peso es un factor independiente como marcador de macrosomía fetal. Como alteraciones de crecimiento fetal también podemos tener las restricciones de crecimiento. Las restricciones de crecimiento son mucho menos frecuentes y están relacionadas a complicaciones vasculares en los casos de diabetes avanzada o las que ya tenían alteraciones vasculares previas al embarazo, y muchas veces se asocia con los estados hipertensivos del embarazo. Otra de las implicancias a corto plazo, que es la más temida, es la muerte fetal intraútero. Ya sabemos que las diabéticas pregestacionales tienen una mayor incidencia de muerte fetal intrauterina, entre 1 y 3% comparado con el 0,4% de la población general. Es un evento agudo y la mayoría de las veces está relacionado a hipoglicemia que produce metabolismo anaeróbico y con la consecuente acumulación de ácido láctico provocando acidemia fetal y muerte. ¿Cómo podemos controlar esto? Bueno,
En las pautas a nivel del mundo se proponen muchísimas cosas. Vamos a analizar de a una. La monitorización fetal como estudio es poco probable que detecte los casos, ya que se trata de que el estado metabólico fetal depende directamente del estado metabólico materno. Entonces podemos captar a la paciente en un momento en el cual tiene buen control glicémico y el monitoreo va a ser normal, y sin embargo tener un óbito a los 2 días subsecuentes. Por tanto, en la mayoría de los estudios se propone que se reserve, como en todos los embarazos, para el trabajo de parto. Sin embargo, como ya les digo, en la Clínica de Barcelona y en la SEGO, muchas veces sin otros recursos, sí lo proponen como un método para la vigilancia de la salud fetal, incluso por motivos médico-legales. En cuanto al ecodoppler feto-placentario, bueno, esto es un excelente método para valorar el bienestar fetal, pero como pocos otros estudios, está bien documentado en qué momentos es que sirve. Sirve para aquellos momentos en que existe una vasculopatía que puede comprometer el bienestar fetal. Entonces, como venimos viendo, la hipoxia y la acidemia fetal en el hijo de madre diabética, o sea, en el feto de la madre diabética, es una complicación de origen metabólico y no tanto vascular, por lo que este método no sería el adecuado para realizar el control del bienestar fetal. Sí se reservaría, obviamente, para aquellos pacientes que concomitantemente presentan un estado hipertensivo del embarazo o una restricción de crecimiento. ¿Qué lugar tiene la velocimetría Doppler? Sí, y esto es importante, que la velocimetría de la arteria uterina permite identificar precozmente el riesgo elevado de preeclampsia. Como sabemos, las madres diabéticas tienen un riesgo aumentado de presentar estados hipertensivos del embarazo. Entonces, si realizamos antes de las 16 semanas esta medición, nos permitiría administrar aspirina a bajas dosis de forma de evitar el desarrollo de preeclampsia hasta un 53%. ¿Por qué tempranamente? Porque luego de las 16 semanas ya no se observa este beneficio. En cuanto a otros métodos para el control del bienestar fetal, el autocontrol de los movimientos fetales. Es un método simple, pero con un porcentaje de error considerable. En algunas series alcanza 70% de falsos positivos, lo que obliga a los obstetras a tomar diferentes conductas. Por tanto, no debe considerarse un método adecuado para el control del bienestar fetal en la madre diabética. A continuación también podemos discutir acerca del perfil biofísico. El perfil biofísico está poco estudiado en la población diabética y sí en el resto de las embarazadas. En la población general tiene una alta tasa de falsos positivos, lo mismo que en el estudio anterior, el autocontrol de los movimientos. Un estudio alterado del perfil biofísico muchas veces hace tomar conductas e incluso interrumpir embarazos, obteniéndose recién nacidos perfectamente sanos, por lo que se preconiza que su utilización sea restringida. En cuanto al manejo de la paciente, obviamente que con todo esto se demuestra que el control de los embarazos que tienen valor de glucosa normal, que están tratados únicamente con dieta, puede ser menos estricto. Y que mujeres con diagnóstico temprano de diabetes, especialmente en obesas y en aquellas en las que pueden presentar una diabetes pregestacional, tienen un riesgo incrementado de malformaciones, como ya vimos, y por tanto el control debe ser más estricto. Y aprovecho para mostrarles que ya en la Fetal Medicine existen diferentes páginas donde se puede calcular, según diferentes parámetros, el riesgo de diabetes gestacional que puede tener una embarazada, poniendo datos como el peso, la talla, el origen racial. Esto nos otorga un porcentaje de riesgo. Y existe otro también por el riesgo de desarrollar macrosomía fetal. Muchas gracias.